Muy bienvenidos sean todos. Ahí está el compromiso del Ministerio de Administración Pública con todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas y, por supuesto, con la patria en sentido general. Al inicio les decía que hoy nos sentimos altamente honrados de contar con un invitado de talla internacional, con una trayectoria de estudios y profesional inmaculada, con más de 20 años de experiencia en la comunicación pública y privada. En la actualidad funge como comisionado de transparencia y acceso a la información pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Con su conferencia, el Índice de Transparencia de Canarias, España, la autoevaluación de las instituciones como herramienta de avance, damos los buenos días y la bienvenida al licenciado Daniel Cerdán, el CID. Estamos aquí, o estoy aquí, porque de alguna manera el equipo de Jadelain Matos y del ministro Castillo identificó esta práctica como una práctica novedosa de innovación pública, al ser galardonada el año pasado, nos entregaron el premio como un acceso al Premio Nacional de Innovación en España. De alguna manera, en nuestra página web, en la sección de informes, tiene un informe que está su portada, muy explícito y muy detallado de por qué, de cómo funciona nuestro índice de transparencia y la herramienta que lo posibilita. Y de alguna forma, mi charla de esta mañana quiere explicarlo, esto de forma más amena y comprensible que no los 50 folios que tienen ahí y que las tienen a su disposición en la web del Comisionado de Transparencia de Canarias, fácilmente accesible. Bien, como el título de la conferencia le pusimos este título, una herramienta para el avance, porque soy de los que convencidos de que la transparencia, que en principio a ustedes como servidores públicos les puede parecer una obligación burocrática más, una obligación penosa, cumplimentar cuestionarios y rellenar webs que tienen que mantenerlas actualizadas en el caso de España cada trimestre en muchos elementos, pues es una carga que a lo mejor no siempre se identifica si sirve para algo o no para algo. Para mí no es como trataré de demostrar a lo largo de estos minutos, no es que sea no solamente una carga, sino que a la postre no solamente va a garantizar un derecho ciudadano como es el derecho a la información, consagrado prácticamente en todas las constituciones democráticas de este mundo, sino que también es una herramienta interna de las administraciones públicas para la mejora y trataré de explicarles por qué. Creo, sinceramente, que cuando sabemos que pueden saber lo que hacemos, lo hacemos mejor. Es decir, cuando nuestra madre estaba encima de nosotros de pequeño, nuestro profesor nos vigilaba, generalmente teníamos un incentivo positivo para comportarnos mejor. Y en el caso de la función pública es un incentivo el hecho de que te puedan no solamente preguntar por el derecho de acceso que consagran todas las leyes de transparencia de los países democráticos, como el mío y el dominicano, sino además verte permanentemente en la web de transparencia de cada ministerio, como es su caso. En el caso español generalmente suelen ser webs de transparencia, portales de transparencia globales de cada institución. Impulsa a los funcionarios y a los políticos que están enfrente a hacer las cosas bien, porque si no las hacen bien van a poder compararle un ayuntamiento con otro y van a poder decir, mire, este con tantos millones de pesos hace la mitad de lo que este otro ayuntamiento con los mismos millones de pesos hace. Entonces, ese elemento de que te pueden, aunque luego no te miren, esto es como con las cantidades de portales de informativos que hay, de televisiones, YouTube, TikTok. Es muy difícil que la gente vaya, solamente una minoría va a ir a ver al portal de transparencia, pero el hecho de que te puedan mirar, detectar un error o detectar una insuficiencia y señalarte públicamente, contribuye a que todo el mundo nos comportemos mejor y seamos más eficientes. Esto lo he querido de alguna manera reflejar en este apunte poético de la presentación, que trata de abordar los tres momentos básicos de la actividad administrativa o de la actividad política o de la actividad de la gestión pública, que es el antes, la planificación, el ahora, que es la ejecución, y el después, que es la evaluación y la rendición de cuentas, y una reflexión final. Y lo he querido de alguna manera comprimir en este pequeño poema, reflejando que antes hay que pensar en qué mejorar
y contar lo que harás, es decir, comprometerte, es decir, planificar y decir, voy a hacer esto, comprometerte con lo que crees que va a mejorar tu ayuntamiento, tu ministerio, tu administración. Luego, en el momento presente, hay que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer y hemos de decir lo que estamos haciendo, es decir, hemos de publicar en el portal de transparencia lo que estamos haciendo y no publicarlo lo del año 2019, publicarlo en vivo, por lo menos con periodicidad semestral muchos datos, ¿no? o trimestral. Y después, efectivamente, y hay el engarce con la Semana de la Calidad que estamos disfrutando en estos días, después hemos de contar lo que hicimos, es decir, rendir cuentas, y hemos de contar también lo que salió mal, porque en las administraciones, yo, como decía mi amable presentadora, he trabajado muchos años en la corporación pública, toda la comunicación pública, toda la comunicación va dirigida a decir lo bueno que hacemos. Sin embargo, en la transparencia, de alguna manera, tenemos que decir todo lo que hacemos. Y también lo que no nos ha salido mal, porque yo creo que prestigia el saber, el decir, oiga, yo intenté llegar a 100 y me quedé en 80, procuraré ese 20% que falta hacerlo más adelante. Creo que nos hace más creíbles si también informamos de todo, también de lo que no nos sale del todo bien. Porque al final, como resumen de esos tres conceptos, pensamos, planificamos, hacemos, ejecutamos y rendimos cuentas y evaluamos, porque si nunca se sabe lo que hacemos, ¿cómo vamos a mejorar? A veces es que ni nosotros mismos, si no evaluamos internamente, sabemos cómo vamos a mejorar. Bien, voy a entrar ahora un poco más en harina y presentarnos de alguna forma qué es mi pequeña institución, digamos, adscrita al Parlamento de Canarias, no al Gobierno de Canarias, al Parlamento, a la Cámara Legislativa, elegida, yo soy el comisionado y soy elegido por 3/5 de la Cámara, es decir, necesita un consenso amplio dentro de la Cámara Parlamentaria para el nombramiento, por lo tanto, será alguna persona, digamos, no sectaria, no necesariamente partidista. Y es uno de los 4 órganos del Parlamento, el otro es el Consejo Consultivo Normativo, la Audiencia de Cuentas que controla la ejecución del presupuesto y el Diputado del Común, que es la Defensoría del Pueblo de la Comunidad Autónoma de Canarias, que como les comenté, somos un territorio insular como nosotros, pero mucho más pequeño, 2.200.000 habitantes, es decir, somos prácticamente un sexto de lo que puede ser la República Dominicana como región española. En España, ahí verán la ley que nos habilita, en el año 2014, la española es del 2013, luego se desplegaron las leyes autonómicas, por lo tanto somos un país con reciente acceso, mucho más reciente que el último país europeo grande en acceder a tener leyes de transparencia, pero que eso nos ha permitido, de alguna manera, llegar un poco tarde, pero armar una ley de transparencia que creo que, y un modelo de transparencia que creo que es potente, ¿no? Y desde luego mejor y mayor que el de muchos países europeos. Esto explica, no voy a entrar en detalles qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras competencias, no solamente evaluar, que es la segunda gran competencia, la primera en la que tienen todos los órganos de control de transparencia en España, es la asistir, amparar a aquellos ciudadanos o empresas o ONGs que no piden información y no se les entrega y recurren a nosotros y emitimos una resolución ejecutiva. Si tienen razón, si les reconocemos su derecho a la información que piden por derecho de acceso a la información. Y la segunda gran misión, que es lo que estamos hablando hoy, que es la evaluación de los portales de transparencia. No solamente veremos de las 340 entidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino desde hace 3 años también de ya miles de empresas y organizaciones no gubernamentales, ONGs, que teniendo más de 60.000 euros, que son equivalente a dólares, de subvención anual, están obligados por ley a tener un microportal de transparencia con 14 obligaciones informativas. Es decir, hemos sido también la primera comunidad española en extender el control y la evaluación de la transparencia a una obligación que no solamente tienen los poderes públicos, sino toda aquella entidad, sea empresa, sea ONG, sea lo que sea, que recibe más de 60.000 dólares para que asocien 60.000 euros a la paridad con el dólar en el año anterior, ¿no? El equipo que esto desarrolla, la parte es pequeño, una parte se dedica al derecho de acceso, otra a la evaluación, no me voy a detener mucho, y este cuadro de mando de alguna manera ejemplifica lo que hacemos, pero solamente me gustaría detenerme en las reclamaciones por derecho de acceso, que son lo que les comentaba al principio, la actividad que ampara al ciudadano que no le responden, que no le contestan en un mes a su información o que le han respondido mal, y nosotros en el plazo de 3 meses emitimos, después de consultar con la administración recurrida, emitimos una resolución vinculante
que obliga a entregar la información o a recurrir al juez. Pero no, o sea, que de alguna forma le implica a la administración demandada o reclamada, garantiza de alguna manera al ciudadano el acceso a la información sin necesidad previa de gastarse en un abogado, en un procurador y esperar años a una sentencia. En principio, con nosotros es gratuito, es fácil de plantear, porque se plantea en 5 minutos a través de la sede electrónica, no hace falta ir a nuestra sede, no hace falta emplear mucho tiempo, en 5 minutos puede presentar la reclamación. Y es la primera actividad que verán en la parte alta de la tabla, como desde que nacimos, empezamos con 91 en el 96 y ahora hemos llegado prácticamente el año pasado a 525 reclamaciones. De lo que venimos fundamentalmente a hablar es de esta parte de nuestra actividad, que es la evaluación de los portales de transparencia, que como verán empezamos haciéndolas a mano en el 2016 con 37 evaluaciones, fuimos implicando cada vez más a instituciones canarias, llegamos a prácticamente 278 en el 2019 y dimos ya un salto importante en el 20 y en el 21 al incorporar, como les decía, a las empresas subvencionadas con más de 60.000 euros o dólares. Esa es la actividad en la que vamos a centrar un poco la charla de hoy. Este cuadro refleja la previsión que tenemos para este año. Hemos hablado hasta el año 21 y ya sabemos que este año, lo habíamos hecho al principio del año, pero ya en este momento, en noviembre, sabemos que la evaluación de portales de transparencia vamos a saltar de 968 a 3.161 y dirán, ¿y cómo es posible esto? ¿Por qué este salto tan impresionante del 227%? Bueno, pues porque fundamentalmente nuestra herramienta telemática que lo posibilita, la podemos seguir manejando con 3 personas. Lo único que es invitar a quien ha recibido fondos europeos, muchos fondos europeos, para de alguna manera compensar los efectos de la pandemia. Le emplazamos a que nos cuente cómo ha dado publicidad a esas subvenciones que ha recibido y qué ha hecho con esos fondos. Es decir, eso de alguna manera, ya les digo, implica trasladar también la transparencia no solamente a las administraciones públicas, sino a cualquiera que maneje fondos públicos. Bien, esto resalta más el dato que les daba hace un momento. Y ahora quería de alguna manera explicarles por qué, digamos, las 5 preguntas periodísticas básicas del qué, cómo, por qué, de qué manera trabajamos o llevamos a cabo nuestro índice de transparencia de Canarias. ¿Por qué lo hacemos? Néstor Estevez ayer lo citó en varias ocasiones y nos gusta a nosotros siempre citar mucho a Lord Thomson Kelvin, que para nosotros es el científico inglés del siglo XIX, que de alguna manera fue la base de la evaluación en el mundo, ¿no? Que decía lo que no se define no se puede medir. Ayer hablaba Darío de que hace falta ponerse de acuerdo en qué significa cada palabra. Lo que no se mide no se puede mejorar, por eso justifica de alguna manera la gran potencialidad de la evaluación, y lo que no se mejora se degrada siempre. El principio de la entropía es que si no hay energía mejorando las cosas se deterioran, ¿no? Bien, el artículo que nos habilita para hacerlo, la evaluación, es este de la Ley Canaria, que encomienda el control del cumplimiento de la obligación de publicar información y la evaluación del grado de aplicación de la ley. ¿Por qué lo hacemos? Aquí de nuevo vuelvo a citar a un inglés, al padre del utilitarismo, Jeremy Bentham. Cuanto más te observo o evalúo, mejor te comportas. Esto fue el principio por el que les hablaba un poco, les aludía un poco al principio, que era cuando nuestra madre, nuestro padre, nuestro profesor nos ponía el ojo encima, generalmente tenemos un comportamiento más eficiente, mejor. Y en general eso ocurre en la vida. Lo que se hace en secreto, lo que no tiene transparencia, lo que no tiene publicidad, tiene una tendencia a la corrupción, o a lo mejor no a la corrupción, sino simplemente a la ineficacia o al despilfarro, ¿no? Que es una manera de corromperse, aparentemente, digamos, que no siempre te lleva a la cárcel, pero que desde luego estropea el uso de los recursos públicos.
¿A quiénes evaluamos? ¿A quiénes evaluamos? Pues ahí verán, antes les hablaba fundamentalmente de las empresas públicas, de las empresas, perdón, que tenían fondos como subvención, pero empezamos evaluando a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de Canarias, a los 7 cabildos, que son como 7 gobiernos insulares de cada una de las 7 islas Canarias, a los 88 ayuntamientos y sus 99 entidades dependientes, lo mismo que a las dependientes de los cabildos y a las entidades dependientes del Gobierno, a las 2 universidades públicas que también tienen entidades dependientes, empresas públicas o fundaciones, a la FECAI y la FECAN, que es la Federación de Municipios de Canarias y la Federación de Cabildos de Canarias, a las corporaciones de hecho público, que son los colegios profesionales y las cámaras de comercio, y a 3.322 entidades privadas que recibieron, como les decía, subvención, que les emplazamos a la evaluación. En total, emplazamos este año a 3.729. Luego veremos cuántos nos respondieron. Y nos faltan para el año que viene los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, que esperamos cerrar el ciclo completo en el próximo ejercicio. Bien, ¿qué les pedimos que nos informen, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? Veo que muchos de ustedes tienen interés en la presentación. Yo creo que la organización les distribuirá el enlace, porque esto es un enlace, no hace falta descargar, lo pondremos también en nuestra página web, es un enlace, no hace falta descargar el PowerPoint, ¿no? Les pedimos, digamos, no nos hemos inventado nosotros unas obligaciones que nadie, como hay otros elementos que evalúan y que se inventan unos requisitos para preguntar y hacer cumplir, ¿no? Lo que les pedimos es que cumplan con lo que dicen las leyes. La ley de transparencia y todas esas leyes, las 6 leyes, fundamentalmente, hay alguna más, pero fundamentalmente esas leyes, la ley de cabildos, la ley de municipios y la ley de transparencia de Canarias, en el ámbito canario. Y luego, en verde tienen las 3 leyes, la ley de transparencia estatal, la ley de procedimiento administrativo estatal, también española, y la ley de protección de datos personales, que en este caso actúa más como límite a la transparencia que como obligación informativa. Eso, al final, conforma unos mapas lo que llamamos unos mapas de obligaciones informativas con las obligaciones que tiene cada uno, porque evidentemente el Gobierno de Canarias, la comunidad autónoma, que tiene 120 obligaciones de este estilo, no sé si ustedes ven, institucional, organizativa, del empleo en el sector público, las retribuciones, la normativa, en 14 bloques, 120 obligaciones informativas, no es lo mismo que la barra final, que verán entidades privadas, aquí abajo, entidades privadas, que solamente tienen 14, que son las subvencionadas, que es el sector privado. Entonces, en función de qué tipología de administración eres, se te piden unas u otras obligaciones. Por ejemplo, las empresas públicas no pueden dar subvenciones, por lo tanto, las empresas públicas no les preguntamos ni les exigimos que nos digan qué subvenciones han dado. Las empresas públicas son ejecutivas para desarrollar políticas que les encargan el poder administrativo, pero los consorcios no tienen, por ejemplo, un consorcio de varias administraciones no tiene normativa porque no emite normas, como los ayuntamientos que tienen ordenanzas o el gobierno que hace decretos o el parlamento que hace leyes, ¿no? Y digamos, este sería el conjunto de mapa de obligaciones informativas por tipología de sujeto. ¿Cómo lo hacemos? Esto parece complejo, pero no lo es. O no lo es tanto. El índice de transparencia de Canarias se conforma con la mezcla de estos 3 tipos de indicadores. Añadido luego al ITV, que es el índice de transparencia voluntaria. Le explico someramente qué es. El índice de transparencia voluntaria, al final, acaba siendo el ITC Canarias. El ITC Canarias, que es el índice de transparencia de Canarias, se compone de un mix del ICIO, que es la comprobación de si están publicando esas 120 obligaciones, en el caso del Gobierno de Canarias, 120 obligaciones informativas, el ICS, que es un análisis somero del portal de transparencia, es decir, si funciona realmente bien el portal, al margen de que tenga las obligaciones, la información colgada o no. Eso conforma el índice de cumplimiento de la publicidad activa, y nosotros le hemos añadido este indicador de transparencia voluntaria que nos parecía interesante ir un poco más allá de la ley y pedir algunas cosas más y facilitar al que la tuviera
una mejor puntuación final en el índice de transparencia. El ICIO, que es el indicador de cumplimiento de la obligación obligatoria, de esos 160 o 120 o 14 obligaciones informativas, no solamente detectamos si tiene el contenido publicado en la web, sino analizamos si está bien publicado, si está actualizado, muy importante, y a ver que cada atributo tiene un peso diferente, si está accesible, si no está muy escondido en la web, al fondo de la web, y si, importante también, está publicado en formatos reutilizables, porque hay mucha gente que publica para cumplir mucha información en PDF no navegable, y por lo tanto no permite la reutilización, no permite que lo comparemos con otra administración, y sin embargo, si está publicado en formatos abiertos, permite comparaciones, permite al sector infomediario la reutilización, etcétera, ¿no? Bien, verán ustedes que cada atributo tiene un peso. El más importante es que esté el contenido, el segundo más importante es que esté actualizado, que no sea del año 2018, porque eso no es transparencia, eso es historia. Y el otro importante es que se pueda reutilizar, que no sea una imagen JPG, que lo coges y lo ves y no puedes hacer nada con ella, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? También analizando el propio portal de transparencia. La accesibilidad, si está bien destacado en la home de la web de cada institución, la estructura, si responde a la estructura de... perdón, no se me oía muy bien hasta ahora, creo. Si responde a la estructura de la ley de transparencia en cuanto a la publicación de sus contenidos y si tiene un buscador web. Porque hay mucha gente que no tiene tiempo de estar buscando dentro de la web y sin embargo si tiene un buscador web y facilitas la información como si fuera un micro Google dentro de la web de la institución, pues también le damos un incentivo, una pequeña aquí los pesos. La transparencia voluntaria es el último de los indicadores que conforman el índice de transparencia de Canarias. Diríamos, puntuamos este tipo de contenidos que digamos, al establecerlos como un plus a la transparencia, digamos, normal o esencial que establece la ley, lo que hacemos es impulsar a las administraciones a que mejoren su portal. Es decir, si publican su informe anual de transparencia, si publican, que no estaba en la ley, si publican su protocolo interno de transparencia, porque no siempre, si no hay un protocolo interno o ordenanza interna, no siempre los funcionarios públicos están bien organizados para satisfacer la demanda de transparencia. Si informan sobre la ley de transparencia a los ciudadanos, porque para que no se van al boletín oficial del Estado, sino que la vean claramente en el propio portal de transparencia. Si hay enlace al comisionado de transparencia, que somos nosotros, si hay un sistema de medición de las visitas de su portal y al final si la adecuada colaboración con el comisionado, si realmente presentan lo que llamamos su declaración de transparencia, que es muy parecida, como yo digo, a la declaración de la renta en España, porque es un cuestionario que se rellena, metes tus datos y al final el programa te indica, digamos, cómo estás, ¿no? Bien. Ahí ven la ponderación que tiene cada elemento dentro del punto que significa el índice de transparencia voluntaria y donde los 430 administraciones canarias o entidades públicas canarias lo hacen esto. Lo hacen desde su oficina, en nuestra sede electrónica, que tiene, si ustedes entran en Comisionado de Transparencia de Canarias arriba, en Google es muy fácil, Comisionado de Transparencia de Canarias, y activan la sede electrónica, verán que ahí o puede uno, si es funcionario, ir a esta aplicación de transparencia, de evaluación de la transparencia, o si es un ciudadano normal, pues puede presentar también en esta plataforma su reclamación porque alguien le ha negado el derecho de acceso y reclama ante nosotros. Las fases, perdón. Las fases del proceso de evaluación son 6, son muy sencillas. El primer año, luego no hace falta volverse de alta, es darse de alta en el sistema, loguearse, ¿no? Luego se produce un segundo momento que es cargar la información. Generalmente damos un mes, ampliamos el plazo para que la gente vaya cargando el sistema, vea en una primera carga cómo está el algoritmo, el programa informático. Cuando acaba de cargar le dice, oiga, usted con lo que usted ha cargado tendría un 4,5. Entonces, como hay tiempo, generalmente 2 meses cada año, lo deja ahí, sigue cargando el portal y cuando lo ha cargado todo lo que ha podido vuelve
a darnos la información y el sistema le aumenta la nota. Así durante esos 2 meses, ¿no? Luego, cuando se acaba ese periodo de remisión, de declaración de la transparencia, se remiten, simplemente también electrónicamente, pulsando el proceso, remite el funcionario, ya es como si le hubieran presentado el expediente. Se abre un periodo de 2 meses de evaluación provisional en el que nosotros verificamos la información, si realmente donde dice que está el currículum del alcalde, está el currículum del alcalde. No podemos saber si es cierto o no, pero al estar publicado, el alcalde sabe que si pone que tiene una titulación académica que no tiene, alguien lo va a ver. Ya ha pasado. Hay políticos que decían, yo tengo estudios en Derecho y en Económicas, pero bueno, alguien le decía, ¿pero usted tiene realmente la licenciatura, el doctorado? Entonces, nosotros lo que verificamos es que el currículum del alcalde o del concejal o de tal esté, ¿no? Cuando hemos hecho la evaluación provisional, abrimos el sistema, cada uno ve la nota provisional que ha tenido, y como ocurre, al menos en España, en los colegios públicos o los colegios de todo tipo, en las universidades, tienen una oportunidad en septiembre de volver, abrimos el sistema, ven la nota que han tenido, pueden decirnos, oiga, ustedes se han equivocado en la evaluación, y corregirnos y presentar alegaciones, o pueden decir, mire, es cierto, tengo solamente un 5 raspadillo, yo voy a cargar más información, cargo más información y subo nota, a lo mejor hasta el 10, ¿no? Entonces les damos 2 oportunidades en el año para ver cómo están y ver cómo mejorar. Y al final presentan las alegaciones, volvemos a verificar la presentación de los datos y a final de año sacamos la puntuación definitiva. La puntuación definitiva posiblemente no tendría ningún efecto voy a ir a adelantar un poquito, no tendría ningún efecto en la eficiencia de la administración si no la publicáramos luego ampliamente 5 páginas de periódico como publicidad cada año en todos los medios diarios digitales y de papel de Canarias. Al verse ahí reflejados, los que son buenos sacan pecho y dicen, mire usted, soy bueno, tengo un 7, luego lo veremos un 8, un 10. Y el que es malo se avergüenza, si tiene vergüenza, y el año que viene mejora. Entonces, el año pasado, en el 20, para que vean, logramos que de todos los emplazados a la transparencia presentaran su declaración el 86% del total. 100% de las instituciones principales, que hemos dicho eran 98, gobierno, 7 cabildos, 88 ayuntamientos, 2 universidades, 95 de sus entidades dependientes, hasta 430, las 2 asociaciones públicas, el 81% de los colegios profesionales y el 82% de las entidades privadas subvencionadas que les emplazamos. Este es el gráfico que para mí es uno de los fundamentales del experimento o de la actuación, que refleja cómo empezamos en el 2016 con notas medias del sector público de 3,15 y precisamente porque lo publicamos, lo difundimos ampliamente en la prensa, quién estaba cumpliendo y quién no, simplemente diciendo Ayuntamiento de X, nota, ya está. Y cada año incorporamos la información con el histórico de su nota. Por lo tanto, el ayuntamiento que tenía un 3 estaba en la media en el año 2015, si se esforzaba aparecía en la gráfica, cada año en la prensa, cómo iba mejorando o empeorando a veces, generalmente el 90% de las cosas mejorando su nota o empeorando. Y eso para nosotros ha sido el efecto de la publicación. Cierto que hemos tenido que pagarla porque un periódico no te saca 5 páginas así por así. La publicación anual de las notas con la evolución nos ha permitido llegar al año 2020 con prácticamente un notable en el conjunto del sector público, ¿no? Veremos que este proceso se empieza a producir en el privado porque en el privado empezamos hace solamente 2 años. Bien. Esto es un desglose de los resultados anteriores más pormenorizado y con las medias por tipología e institución. Este es el Gobierno de Canarias, que empezó ya en una buena nota el primer año, hace 5 años y ahora está en el 95. Los cabildos, que son los 7 gobiernos insulares, empezaron muy flojo en el primer año y enseguida se pusieron, a mejorar. Los ayuntamientos les ha costado más, han sido más irregulares porque hay ayuntamientos pequeños, grandes, medianos, y las universidades que no le daban mucha importancia al tema hasta que el año pasado ya decidieron ponerse manos a la obra y mejorar mucho, ¿no? Este es otro desglose
por tipo de sectores, que tomamos comparación del año 19 y el 20. Pueden ver aquí más gráficamente cómo en el 19 estaban y cómo en el 20 por tipología de sujetos. Y este es lo que les comentaba antes, digamos, como un desglose de notas por tipología, por sujetos del sector público. Verán ustedes que en el 19 ya la mayoría estaba en puestos de buena nota, es decir, por encima del 6 o del 7. Teníamos 60 todavía muy deficientes, con menos de 3 puntos, y solamente 14 incumplidores que no nos presentaban la declaración. O sea que por eso los poníamos fuera del sistema. Esto mejoró este año. El año anterior, el último que tenemos publicado, con solamente 31 están por debajo de 3, y ya ven que llegan a nivel de excelencia gran cantidad ya de los sujetos evaluados. Vamos a pasar rápidamente por este apartado. Esto me permite también reflejar el mapa de las islas, las 7 islas, y cómo en cada isla también las notas de los cabildos insulares, que como les decía son los gobiernos insulares, permite ver cómo ha evolucionado en los últimos 5 años cada isla en su nota o puntuación de transparencia. Estos son los cabildos, estos son ya los ayuntamientos de cada isla. Esta es la más pequeñita de Canarias, que solamente tiene 3 ayuntamientos, 10.000 habitantes, pero ven que el color verde refleja la excelencia y el color verde intenso la excelencia en la transparencia. Esta sería de Fuerteventura, que la ven menos verde, por lo tanto tiene un nivel de transparencia en sus municipios más bajo. La isla de Gran Canaria, que es una de las 2 islas mayores, muy pobladas del archipiélago. También ya ven que no voy a detenerme aquí, pero simplemente verán en un vistazo cómo está cada isla y cada municipio. En nuestra web hay unos mapas interactivos que pueden ir municipio por municipio y ver su evolución de nota con facilidad. Y por último acabamos en Lanzarote y Tenerife, que es la otra, junto a Gran Canaria, la otra isla principal, que es la que más ayuntamientos tiene, 35, ¿no? Bien. Visto este análisis sobre lo que ha pasado en los últimos 5 años, en el año 21, que es el que estamos evaluando ahora, y lo acabaremos en diciembre, hemos logrado de nuevo otra vez que nos presenten el 100% prácticamente todo el sector público. Solamente la Mancomunidad de Municipios se han quedado rezagadas porque prácticamente no tienen mucha actividad. Hemos conseguido mejorar también las corporaciones de derecho público, los colegios profesionales, y lo que nos ha sido realmente sorprendente es que el 83% de los privados que han sido más de emplazados, que eran 3.700, perdón, 3.700 con más de 2.000 millones de dólares o de euros de subvención, han respondido y han evaluado su nivel de transparencia ante el comisionado. Esta es, como les decía, la evolución. Antes veíamos la evolución de las notas y aquí refleja la evolución de las entidades que presentaron su declaración de la transparencia. Muy poquitos en el año 2005 y el disparo hacia arriba en el último año, en el año 21, precisamente, como les decía al principio, por la enorme distribución de ayudas públicas recibidas en buena medida de los fondos europeos que se activaron como en España como país receptor durante la pandemia y que las empresas canarias recibieron en el año 2000, en este caso 2021. Ahora, digamos, de alguna manera, después de reflejarles y de contarles cómo calculamos el índice de transparencia de Canarias y con qué herramienta y qué efectos ha tenido en la transparencia del sector público y privado, me gustaría detenerme en los últimos minutos de mi intervención en una herramienta que hemos desarrollado basada en la que les he estado explicando, que es una herramienta solamente para obligados a la transparencia, sean funcionarios del sector público como ustedes o privados, y que requiere loguearse y que es un procedimiento administrativo formal. Con esta otra, realizada en base a la experiencia que adquirimos con la herramienta oficial, desarrollamos una herramienta abierta a todo el mundo. Y no solamente a todo el mundo para que pueda utilizarla y analizar cualquier institución canaria o española,
sino también capaz de admitir otros mapas de obligaciones de otros países o de otras comunidades que deseen evaluarse con ella, y poder cualquier persona, sea funcionario de una institución, sea periodista, sea un activista de la gobernanza, poder utilizar nuestra metodología para analizar la transparencia de cualquier portal y compararlas, ¿no? Y esto lo hicimos porque hasta ahora todo esto de la transparencia era una cuestión que se manejaba dentro de las administraciones públicas. El ciudadano prácticamente, también el propio Ministerio de Administraciones Públicas maneja todo, en este caso maneja también todos los procesos de participación, etcétera. Podía pedir información a las administraciones, pero tenía muy poca capacidad de conocer o no tenía herramientas que le ayudaran a conocer el nivel de calidad de esos portales de transparencia. Y nosotros se nos ocurrió hacer una versión en abierto de nuestra herramienta T-Canarias de transparencia, y creamos una herramienta que permitiera a cualquier persona o cualquier institución detectar las fortalezas y puntos de mejora de cualquier portal de transparencia canario o español. Pretendíamos involucrar a la ciudadanía también en el proceso de control y de análisis de los portales de transparencia, porque la ley le permite a cualquier ciudadano que detecte una ausencia de información en un portal de transparencia, presentar ante el comisionado en Canarias o ante un Consejo de Transparencia de Madrid, por ejemplo, el estatal o el comunitario, presentar una queja o una denuncia, decir, mire, en este portal de transparencia falta este tipo de cosas. Bueno, pues pretendíamos facilitar esa labor a los ciudadanos para que también pudieran ejercer ellos un control ciudadano de la transparencia de cada institución. Facilitar también el control interno institucional. ¿Por qué? Porque la herramienta de la que hemos estado hablando antes está abierta 2 meses antes del verano y luego ahora en el mes de octubre para las alegaciones, pero no, el resto del año no está disponible para que cada cual en cualquier momento analice cómo está su portal. Y esta otra, la herramienta evaluat.org que le estamos comentando, sí permite en cualquier momento del año hacer ese control interno por parte de los funcionarios o de los políticos de su propia institución. Crear, por otra parte, una plataforma común de visualización de las evaluaciones que todo el mundo haga, y cumplir de alguna forma también o facilitar el cumplimiento del objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, como ustedes saben, emplaza a las administraciones, todo tipo de administraciones, a ser más eficaces y eficientes precisamente a través de una mejor transparencia. Por eso, a partir del T-Canarias creamos esta herramienta que se llama Evalua-T, que es un medio de transparencia que ya está en pruebas en Internet y que está realizado en software libre. Nuestro interés es que una vez desarrollado y rematado, cualquiera lo pueda utilizar y emplear en cualquier país o de cualquier manera, o facilitarnos su mapa de obligaciones y nosotros lo cargamos en el nuestro. Pero si lo que quiere cualquier país es digamos, usarlo por su cuenta y alojarlo en su país, etcétera, pues lo va a poder hacer con facilidad. Creemos que hemos hecho una interfaz bastante intuitiva. Queremos mejorar y cargar en nuestro portal YouTube, a ser posible, más contenidos formativos. Cuando digo permite una evaluación en entorno privado, ¿esto qué quiere decir? Que permite ser utilizado por cualquiera para analizar su propia institución o cualquiera y guardarlo y decir, mira, tengo un 4 de nota, no voy a publicar que no llego al suficiente o que no llego al aprobado. Lo guarda en privado, se loguea y lo puede guardar en su perfil en privado, y cuando quiera, si logra mejorar la puntuación a lo largo del tiempo, pues elevarlo a público y por lo tanto publicarlo en evaluat.org, ¿no? Y permite escalabilidad en el sentido de que permite no solamente, ya en principio empezamos en Canarias y ahora lo escalamos a nivel nacional teniendo cargados todas las instituciones nacionales de España, sino permite escalable a diferentes niveles también a Hispanoamérica o a cualquier país que nos lo requiere. Como les digo, es escalable porque permite añadir cualquier tipo de mapas de obligaciones informativas de cualquier ley de transparencia, permite incluir
más entidades, cualquier entidad del sector público, permite añadir a otras entidades también del sector privado y permite que entidades extranjeras, si las incluimos, pues puedan ser evaluadas con ese portal. Esta es la página web del evaluat.org, en el que pueden trastear si quieren. Ya está en funcionamiento recientemente, pero queremos mejorarla en el futuro y queríamos que la conocieran. Y estos son nuestros enlaces, que espero que si distribuyen esta presentación los puedan diremos, encontrar ahí información que les sea útil en el futuro, si quieren profundizar en lo que hemos estado hablando esta mañana. Y finalmente me gustaría rematar con esta reflexión del poeta argentino Juan Gelman, que de alguna manera, parafraseando también a Octavio Paz, que dijo que la lengua era su patria, él lo expresó de esta otra manera, y que me viene muy, diremos, si me vino a la cabeza al pisar tierra dominicana, porque entendí que a veces cuando oía la madre patria, dije, mire, yo creo que la madre patria es la lengua, no es un país. La madre patria es la lengua porque primero la lengua nos construye como seres humanos, pensantes. Sin la lengua no podríamos pensar nada. Nos construye como familias, por eso se llama la lengua materna, porque nos la enseña nuestro padre y nuestra madre, y nos posibilita relacionar primero con la familia, luego con la tribu, luego con la patria chica, que puede ser el propio país, pero realmente nuestra patria madre es la lengua, no es ni España ni México, que sea grande, ni nadie. La lengua es la que nos permite ser humanos, ser hijos, ser padres, ser dominicanos y ser hispanos. Y eso es un valor que creo que a veces no lo ponemos suficientemente de valor, y que creo que es bueno recordarlo, que somos una comunidad no hecha, fundamentalmente unida, entrelazada por la lengua, que no solamente nos permite entendernos, sino también nos permite sentirnos, expresar nuestro cariño, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Yo la verdad que estoy sintiendo mucho en este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, tratar de compartir con nosotros en tan breve tiempo tantos años de experiencia acumulada. Ahora, como la mayoría de los presentes estamos contestes con el protocolo que seguimos, tenemos dispuesto un código QR, a ver si los chicos nos ayudan, a través del cual pueden conectarse y enviar las preguntas, las inquietudes o los comentarios que tengan para el señor Cerdán. Nosotros tenemos 2 preguntas que ya nos fueron, el equipo de apoyo ya nos fue pasando, 2 inquietudes que tienen. Vamos a compartir. La primera con usted. A usted le facilito este micrófono. La primera de las preguntas dice: si partimos de que existe una ley desde el 2014, ¿cómo han logrado ustedes que las instituciones pasen de gestionar una transparencia voluntaria a una obligatoria? Muy bien, gracias por la pregunta, porque me permite de alguna manera volver un poco y aportar alguna información más sobre este particular, porque las leyes de transparencia, una de las limitaciones que le establecen a la ley de transparencia en España, que son una estatal y más de 10 autonómicas, es que no tienen procedimiento sancionador. O sea, las leyes en generalmente en los países, cuando no hay procedimientos sancionadores, es más difícil que se cumplan, o lo tienen muy light, porque sí establecen un mecanismo que alguien que se queje o detecte un incumplimiento de transparencia, sea de cualquier tipo, pues la instancia a la que se queja es ante el propio Ejecutivo, es decir, se hace el Ayuntamiento, se hace un gobierno insular o se hace un gobierno. Entonces el Ejecutivo no se va a autosancionar, es decir, tiene un sistema de control en ese sentido pequeño o prácticamente muy light, muy ligero. Por eso el logro del cumplimiento se ha podido producir solamente por el costo reputacional que significa el que cada año se publiquen los resultados de la evaluación y las puntuaciones de transparencia, y el ciudadano pueda identificar
si un alcalde sistemáticamente incumple la ley de transparencia y entonces dice, mira, a lo mejor no va a dejar de votarle por eso, a lo mejor, o a lo mejor sí. Entonces, en la medida que los ciudadanos son conscientes de que sus instituciones más próximas son o no transparentes, eso les ayuda a configurar su idea sobre el gobierno que les gobierna. Entonces, por eso les digo que esto, si no se publicara todos los años, ampliamente, pues su incidencia sería menor, porque el funcionario o el político dirían, bueno, aquí tengo un 2 o un 3, ¿quién lo sabe? Yo, mi jefe y el comisionado de transparencia. Y no tendría ningún incentivo para mejorar. Ahora, aunque no haya una sanción, se va a ver un día en el periódico en el que todos los vecinos de ese municipio digan, mira, es que este ayuntamiento sacó un 2 en el año 2016, un 3 en el 17, se quedó en el 3 toda la vida y prácticamente voy a comprobar si efectivamente su portal es tan flojo o vacío como el que dice el comisionado y luego decir, bueno, y si valora eso, pues evidentemente va a tener una presión sobre de alguna manera, aunque no sea más que electoral o simplemente de queja, sobre la administración que tiene una mala puntuación. Para nosotros creo que se ha demostrado que eso es así, es decir, porque la curva ascendente de la mejora de los portales ha sido fundamentalmente porque hemos publicado las notas. Si no hubiéramos publicado las notas, hubiera sido imposible, creo yo, ese crecimiento de las puntuaciones medias en todos los órdenes, en el Gobierno de Canarias, en los cabildos insulares, en los ayuntamientos y también, aunque mucho menor, en las entidades privadas. La segunda pregunta dice: si los criterios de evaluación, si los marcos jurídicos se mantienen, ¿estos criterios de evaluación se amplían o se mantienen iguales como hasta el momento? Muy bien. Es una pregunta muy pertinente porque les voy a contar una pequeña historia que tiene que ver con el COVID. Las leyes de transparencia son del año 14 y evidentemente nadie podía prever de qué ha pasado. Entonces nosotros, sin tener, diríamos, ninguna obligación de publicar muchas cosas sobre el COVID, pues cuando digamos, decretaron el confinamiento, se nos ocurrió lanzar una encuesta no obligatoria, no una encuesta semejante a esta obligatoria, o sea, a estas obligaciones, como digo, informativas que establece la ley de transparencia, respecto a cómo estaban informando sobre las actividades que todo el mundo se dedicaba a atacar, a combatir el COVID. Entonces, eso nos ilustró y, bueno, parte de las administraciones nos respondieron. Sacamos, también está colgado en el apartado de informes del comisionado, en la pestaña de informes, verán que están todos nuestros informes anuales. Este informe que les aludí al principio, que recoge cómo es esta herramienta y por qué nos dieron el premio de innovación nacional. Y está también un informe, ese que les digo, sobre cumplimiento, cómo fueron de transparentes en materia de actividades sobre el COVID. Y eso fue absolutamente voluntario. Eso nos confirmó en la idea de que las leyes de transparencia pueden, evidentemente, cambiar cada 5, cada 10 años. Hay algunas comunidades que ya han cambiado ligeramente, pero que es bueno que las obligaciones informativas no sean remitidas a una ley que se cambia a lo mejor cada 5 años, cada 10, sino que se remitan a los reglamentos o incluso a decretos fácilmente cambiables. ¿Por qué? Porque en un momento determinado un país, el Parlamento de un país, la Cámara Legislativa de una región, puede decidir, oiga, yo quiero que hay una pandemia y establecer obligaciones específicas para una pandemia o otro tipo de acontecimientos y tenga un instrumento mucho más fácil de cambiar, como es un reglamento, que no una ley. Entonces creemos que, y una de nuestras propuestas ha sido en ese sentido, que en las futuras modificaciones legales que existan, el mapa de obligaciones informativas sea adaptable mediante decreto, obligaciones establecidas por norma de superior rango y que también, que esto ya existe en realidad, cualquier administración, que esto es muy frecuente en algunos países iberoamericanos, de alguna manera establezca su propio mapa de obligaciones. Es decir, a mí la ley me dice que tengo que cumplir 60 obligaciones informativas, no. Yo, como soy muy transparente, establezco esas 60 más 100 más. Y de alguna manera, con eso, el Poder Ejecutivo de una institución, lo que logra también, de puertas para adentro, es que su propia estructura funcionarial
diríamos, esté más implicada en el cumplimiento de la actividad, porque es una reflexión que no hemos hecho durante la mañana, yo estoy convencido que es posible al final que todos esos procedimientos de evaluación de las políticas públicas, que son procedimientos que caminan dentro de los departamentos, entre ministerios, entre departamentos, hasta ahora, y que eran internos y que al final solamente se publicará el resultado, al final, si eso también se publica en los portales de transparencia, realmente sean los portales de transparencia el instrumento que evalúe no solamente la transparencia, sino la actividad administrativa en su conjunto. Entonces, en la medida en que se vayan perfeccionando o cada uno pueda, cada institución pueda incluso elevarse a sí mismo el listón para que su sistema administrativo o su sistema funcionarial entienda que tiene que responder en mejor medida de su trabajo, no solamente ante el alcalde o ante el jefe, sino también ante el ciudadano que lo está viendo todos los días en la ventanilla, posibilitaremos que la transparencia sea, como les digo, no solamente el ejercicio de un derecho constitucional de cara al ciudadano, sino una herramienta de empuje, de avance, que es el título de la conferencia, para que la eficiencia de gestión en general, sea administrativa de una administración o sea gerencial de una empresa pública, mejore con el paso del tiempo. Yo estoy convencido porque, aunque la transparencia solamente entiendo a mí que ve sus efectos con el paso del tiempo, no es un efecto, esto es como las vitaminas, ¿no? Las vitaminas uno las toma y no mejora al día siguiente, pero sabemos que si no las tenemos, si no tenemos un nivel determinado, no vamos a funcionar bien. Bueno, pues la transparencia es antídoto, es vitamina, no es medicina que vaya a corregir, la medicina es generalmente los jueces, los policías, el control duro, pero la transparencia es vitamina, es antídoto, es impulso, que no lo notamos en la primera semana ni en el primer año, pero que con el paso del tiempo estoy seguro que va a tener sus efectos importantes en la administración. Y eso lo demuestran los países. ¿Quiénes fueron los primeros que hace 250 años hicieron una ley de transparencia? Los nórdicos, los suecos. 250 años de transparencia. ¿Por qué viven como viven, siendo países que no tienen hasta ahora, hace poco encontraron petróleo, pero ya desde hace muchos años eran países avanzados en todos los sentidos porque efectivamente tenían una gobernanza muy potente, en parte debida, no digo que solamente a la transparencia, en parte debida a que su nivel de transparencia era brutal, ¿no? Y por tanto todo el mundo se sentía implicado en el control del político y el político que se sabía mirado, o al menos que le podían observar, se comportaba muy bien o mejor, precisamente porque estaba a la vista o más a la vista de todo el mundo. Muchísimas gracias al licenciado Daniel Cerdán. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros su experiencia. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a hacer un pequeño receso de aproximadamente unos 10 minutos para que tomemos un refrigerio y continuaremos con nuestra segunda conferencia del día de hoy. Antes de concluir, vamos a llamar con nosotros al ministro de Administración Pública, también a la viceministra que nos acompañan, que quieren hacer entrega de un detalle al señor Cerdán. Un momentito. El señor ministro, acompañado de la viceministra, se entrega de un certificado de participación al señor Daniel Cerdán, agradeciendo infinitamente su presencia en esta mañana, en la tercera jornada de conferencias de la 14ª Semana de la Calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos.